Paz y bien, carísimos hermanos. Una vez más estamos esta tarde en directo con todos ustedes, el hermano Luis Midiego, el menor de todos, el siervo también de todos, para seguir leyendo, en este caso, el tema número 9. Es bastante largo, no sé si nos dará tiempo, además he entrado tarde, pensaba hacerlo más pronto, pero me ha sido imposible. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos, o si lo llegamos a dar entero, que va a ser un poquito difícil, pero bueno. Así que nada, vamos a ver si empezamos con el tema de iniciación a la formación franciscana. Tema 9, que es el tema titulado Los sacramentos, nociones básicas de los sacramentos. Empezamos con la oración de inicio diciendo: Dios no te preguntará qué modelo de coche usabas, te preguntará a cuánta gente llevaste. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa, te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de tu ropa de tu armario, te preguntará a cuántas personas ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuál era tu título, te preguntará si hiciste tu trabajo con el mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías, te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué barrio vivías, te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará el color de tu piel, te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Simplemente te llevará con amor a las puertas de su casa. Muy bonita oración de entrada. Saludamos por aquí, como siempre, una vez más, gracias a nuestro hermano Jesús Reyes Cornejo. Paz y bien, hermano. Nos has pillado a tiempo, acabamos casi de empezar. Bueno, pues ya después de la oración empezamos con la introducción, el número 1, que es la introducción, ¿verdad? Dice: a través de este tema formativo, el equipo de formación quiere acompañar a los franciscanos seglares de nuestras zonas en un esfuerzo de iniciación y profundización sobre el sentido y el valor de los sacramentos de la Iglesia. La vida sacramental es meta natural de todo el proceso catequismo que realiza la Iglesia con sus miembros a lo largo de toda su vida. Sin vida sacramental no hay vida cristiana, ni por tanto franciscana. Los franciscanos seglares del siglo XXI deben ser los primeros en ofrecer a los demás miembros de la Iglesia el testimonio de una participación responsable en las celebraciones sacramentales de la misa. De esta forma, los cristianos verán la participación dominical en la Eucaristía como un compromiso agradable e irrenunciable, el sacramento del matrimonio como el paso adecuado cuando se trate de la elección de su estado de vida, la vocación sacerdotal o consagrada como el llamado especial al servicio de la comunidad que el Señor le hace.
En fin, cada momento de la vida contará con el acontecimiento del sacramento del que el Señor y la Iglesia ponen a nuestra disposición para realizar la vocación de testigos y misioneros de Jesucristo. Aportaremos así a dar vida a nuestro pueblo, a nuestra iglesia local, a nuestras fraternidades y a la vida en abundancia. Así acaba, hermanos, el punto 1, que es la introducción. Seguimos ahora con el punto 2. Dice, los sacramentos son un regalo del amor y la ternura de Dios. Si buscamos en la Biblia la palabra sacramento, no la encontraremos, por lo menos en el sentido que hoy la damos. Pero a pesar de eso, su fundamento es bíblico. Más aún, los sacramentos fueron instituidos por el Señor Jesús. La palabra sacramento es el origen latino. Los cristianos la usaron desde los primeros años para simplificar lo que se refería a los signos litúrgicos, celebraciones eclesiales y a los hechos sacros, es decir, a los actos de culto. Con el correr del tiempo, esta palabra se dejó para referirse exclusivamente a los signos sagrados instituidos por Jesucristo. San Agustín, que vivió en el siglo IV, fue quien más contribuyó a la clasificación y clarificación del concepto del sacramento en el siglo XII. Se fijó el número de sacramentos como 7. El sacramento concibe la realidad no como cosas, sino como signo. Un símbolo, el símbolo surge del encuentro del ser humano con el mundo al que le da sentido. La visión de la vida humana, en cuanto humana, se llena de signos. Cuanto más se relaciona al ser humano con las cosas del mundo y con los demás, tanto más se le presenta el horizonte de lo significativo, de lo simbólico y de lo sacramental. Toda relación y toda religión posee una estructura sacramental. La religión nace en el encuentro del ser humano con la divinidad, que se realiza y se celebra en el mundo, en una piedra, en la montaña, en una persona. En medio del encuentro se torna sacramental. En la tradición judío-cristiana, la historia es un lugar del principio del encuentro con Dios. La historia es historia de salvación o de perdición, y toda la historia, desde Adán hasta el último elegido, es considerada como signo sacramental. Jesucristo, punto culminante de la historia de salvación, es por excelencia el sacramento primordial de Dios. La Iglesia, prolongando de Cristo, recibe el nombre de Sacramento Universal de Salvación. Buenas tardes, damos por aquí la bienvenida con nosotros a Jufra de Santa Catalina. Carísimos hermanos, paz y bien. Encantado os recibimos. Si la Iglesia es sacramento, todo lo que hay en ella y todo lo que ella hace posee un significado sacramental. La liturgia tiene significado sacramental. El servicio de la caridad tiene sentido sacramental. El anuncio profético tiene valor sacramental.
La vida concreta de los cristianos tiene también valor sacramental. Dentro de este sacramento que es la Iglesia, juegan un papel esencial los 7 sacramentos. Son signos que significan y realizan la gracia de Dios a través de la fe. Jesucristo es el autor de los sacramentos. Él les da eficacia a los mismos. Hay en cada sacramento una presencia infalible de la gracia. La gracia del sacramento solamente se torna eficaz cuando el ser humano tiene el corazón abierto y preparado a través de la fe. Pero tenemos que tener cuidado porque todo signo se puede transformar en antisigno. El sacramento solo es el sacramento en el horizonte de la fe. La fe implica conversión y el sacramento es eficaz cuando convierte, cuando salva, cuando produce la gracia de Dios. La conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él, por la acción del Espíritu Santo, se decide a ser su amigo e ir tras Él. Cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. Los 7 sacramentos son bautismo, como ya todos sabemos, pero vamos a repasarlos. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y por último matrimonio. Cada sacramento tiene su significado especial en la vida cristiana. Para el nacimiento de la vida cristiana, el bautismo. Para el crecimiento espiritual, la confirmación. Para cuando estamos heridos por el pecado, la reconciliación o penitencia. Para nuestra alimentación espiritual, la Eucaristía. Para la formación de un hogar cristiano, el matrimonio. Para consagrarse al servicio ministerial de la comunidad cristiana, el orden sacerdotal. Para los momentos de enfermedad, por último, la unción de los enfermos. Los 7 sacramentos corresponden, pues, a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida cristiana. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. En el fundamento de la vida cristiana están los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En el punto 3 dice, ¿qué es el bautismo? El Catecismo de la Iglesia Católica define a la siguiente manera este sacramento. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El Catecismo explica además el significado de la palabra bautismo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar. Baptizien en griego significa sumergir, introducir dentro del agua.
La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. El bautismo, más que un rito, es un compromiso que involucra toda la vida. Es una alianza que me libera de todas las ataduras y pasiones que amarran a la serie de los humanos y a los mismos tiempos me capacita para ser agente de liberación al romper con el pecado que se ha hecho cultura de la muerte en el mundo. Nos constituye en criaturas nuevas porque somos injertados en la misma vida de Cristo, al revelarnos el misterio de su propio ser, de tal manera que el Espíritu nos anima a la auténtica fraternidad humana. Por este sacramento surge el hombre y la mujer nueva creados, amados y redimidos por Dios en Cristo al participar de su misterio pascual, muerte y resurrección. De esta manera todo cristiano vive una vida nueva, capaz de reproducir en el barrio, en la escuela, en la familia, en el trabajo y en la imagen de Cristo resucitado. El bautismo no es un momento de que empieza y termina en el templo donde fuimos bautizados, sino la expresión de una fe que va madurando día a día, construyendo una sociedad impregnada en los criterios y valores evangélicos. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. En el punto 4 llegamos al sacramento de la confirmación. La Iglesia nace del Espíritu Santo, es Él quien la va fortaleciendo e iluminando a través de la historia. Como miembros de la Iglesia, cada cristiano, cada franciscano secular debe caminar en el Espíritu dejándose guiar por sus divinas inspiraciones. Jesús quiso quedarse en la Iglesia para siempre y por eso envió el Espíritu de la verdad sobre ella. Hay un momento en la vida cristiana en que tras una adecuada catequesis de preparación, el cristiano se acerca al sacramento de la confirmación. A través de este sacramento los cristianos son confirmados en la fe y reciben el espíritu de fortaleza que viene de lo alto. Para comprender bien qué es la confirmación, es necesario tener en cuenta que por este sacramento los cristianos avanzamos por el camino de la iniciación cristiana, que nos enriquecemos con el don del Espíritu Santo, que nos vinculamos más fuertemente a la vida de la Iglesia y fortalecemos el grado de pertenencia en ella, que nos obligamos con mayor compromiso a ser testigos misioneros de Jesucristo, de palabra y de obra, que nos comprometemos a defender la fe cristiana y a la propagarla. Bien, aquí acaba el apartado de la confirmación. Ahora en el punto 5 dice: ¿cómo se administra el sacramento de la confirmación? Los signos sensibles de esta realidad espiritual son la imposición de las manos a la unción con el crisma. La imposición de las manos significa un llamamiento a la espera de lo divino y una consagración
para Dios. Mediante este gesto, los apóstoles comunicaban el Espíritu Santo a los cristianos. Pedro y Juan les iban imponiendo las manos y recibían al Espíritu Santo. Hoy también, siguiendo esa tradición apostólica, el obispo impone las manos sobre la cabeza del cristiano e invoca y comunica el Espíritu Santo. El obispo unge también la frente del confirmado con el crisma, que es el símbolo del buen olor del Espíritu que lo penetra. A través de esta unción, el cristiano entra a formar parte del sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes el obispo daba una ligera bofetada en la mejilla del confirmado. ¿Os acordáis de aquel dicho de obispo de Roma, para que te acuerdes de mí, toma? ¿Verdad? Bien. Antes del obispo, el obispo daba una ligera bofetada en la mejilla del confirmado. Esta era una costumbre medieval que significaba las ofensas y persecuciones que tenía que estar dispuesto a soportar el cristiano por causa de Cristo. Oigan ustedes, hermanos, ¿cuál es y fue su significado? La confirmación, junto con el bautismo y la Eucaristía, forman los sacramentos de la iniciación cristiana. Es el nuevo Pentecostés que corona el bautismo. Ahora que decimos el nuevo Pentecostés, saben ustedes que mañana domingo es Pentecostés. ¿Cómo olvidarnos, verdad? Esta mañana he leído y he grabado otro audio en directo. Ese iba dedicado precisamente a Pentecostés, a la vigilia de esta noche de Pentecostés. Lo pueden ver también aquí en nuestro canal de Instagram. Eso todavía no lo he subido a nuestro canal de YouTube, pero entre hoy y mañana se subirán, junto con algún vídeo más que tenemos. Repetimos que nuestro canal de YouTube es Fraternidad Franciscana de San Francisco de Asís en Palencia. Repito, nuestro canal en YouTube, que ya cuenta con más de 500 y pico vídeos, casi 600, variados y surtidos, nuestro canal se llama Fraternidad Franciscana de San Francisco de Asís en Palencia. Bien, seguimos. La confirmación confiere al cristiano una misión de testimonio y servicio de la palabra. Lo introduce en el camino de la madurez cristiana. Una vez recibida, el cristiano debe ir creciendo en la vida espiritual, siendo testigo comprometido del Cristo resucitado. Este sacramento le da al cristiano la capacidad y la fortaleza para caminar en el Espíritu. En el punto 6 tenemos el signo, la materia y la forma. Repito, en el punto 6 lo titulamos el signo, la materia y la forma. Dijimos que la materia del bautismo, el agua, tiene el significado de limpieza, el signo de la confirmación, de la unción. Desde la antigüedad se utiliza el aceite para muchas cosas, para curar heridas. A los gladiadores se les ungía con el fin de fortalecerlos. También era símbolo de abundancia, de plenitud. Además, a la unción
va unido el nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento en el Santo Crisma, aceite de oliva mezclado con bálsamo que es sagrado por el obispo el día de Jueves Santo. La unción se hace en la frente. La forma de este sacramento, palabras que acompañan a la unción y a la imposición de las manos, es: recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. La cruz es el arma con que cuenta un cristiano para defender su fe. Repito, la cruz es el arma con la que cuenta un cristiano para defender su fe. Un segundito, por favor. Bien, continuamos. En el punto 7 está el sentido de la Eucaristía. Para comprender el sentido de la Eucaristía es conveniente tener en cuenta los siguientes puntos. La palabra Eucaristía viene de la palabra griega eucharistein, que significa buena, charis, que se lee faris, charis, gracia. La Eucaristía es acción de gracias por excelencia. La Eucaristía es el tercer momento de la iniciación cristiana. Una vez recibido el bautismo y configurados más profundamente en Cristo a través de la confirmación, los cristianos participan con la comunidad de la Eucaristía, pan de vida. La Eucaristía es un banquete, el banquete o la cena del Señor, memorial de la cena celebrada por Jesús con sus discípulos la víspera de su pasión. Es también anticipación al banquete de las bodas del Cordero. En la Jerusalén celestial, anunciando en el libro del Apocalipsis. La Eucaristía es fracción de pan, así llamamos los primeros cristianos. Fraccionar el pan para compartirlo era parte del rito de la cena pascual y Jesús también lo utilizó. Ese gesto les permitió a los discípulos de Emaús reconocer a Jesús después de la resurrección. La Eucaristía es asamblea litúrgica, expresión de la vida de la Iglesia, es santa divina liturgia. La Eucaristía es memorial de la pasión y resurrección del Señor. Como nos dice el canto, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. La Eucaristía es el sacrificio porque actualiza el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la alabanza espiritual puro y santo que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. La Eucaristía es comunión, porque a través de ella nos unimos a Cristo, participando de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. La Eucaristía es Santa Misa, porque la liturgia con que se celebra termina con el envío misión de los fieles a vivir la vida cristiana y a evangelizar. Acabamos con el punto 7 y vamos a empezar con el 8. Bienvenido, Rogerio Brac, OFS. Un saludo de paz y bien, gracias por estar también con nosotros. En el punto 8 tenemos la celebración, cómo se celebra la Eucaristía. Podemos distinguir 4 partes en la celebración de la Eucaristía. 1. Los ritos iniciales que comprenden
La procesión de entrada que la realizamos cantando. Saludo. Después de besar el altar y hacer la señal de la cruz, el sacerdote saluda a la comunidad congregada. Acto penitencial. La comunidad pide perdón al Señor por los pecados. Gloria. Juntos cantamos un himno de alabanza al Señor, reconociendo su santidad. Oración colecta, en la que el sacerdote recoge la intención de la comunidad. En el punto 8.2, la liturgia de la palabra que compromete y comprende. La primera lectura, generalmente sacada del Antiguo Testamento, menos en el tiempo pascual en el que se toma el libro de los Hechos de los Apóstoles. El salmo responsorial a través del cual respondemos a la palabra de Dios proclamada. Segunda lectura, sacada del Nuevo Testamento, en que el Señor nos habla a través de los apóstoles, especialmente de las cartas de San Pablo. Proclamación del Santo Evangelio, en el que el Señor nos habla directamente. La precede el canto del Aleluya. Homilía, sermón o prédica, en el que el sacerdote explica la palabra proclamada. El credo, juntos proclamamos nuestra fe. Oración de los fieles, a través de ella presentamos nuestras intenciones y ponemos nuestras preocupaciones en las manos del Señor. En el punto 8.3, la liturgia de la Eucaristía, que comprende las siguientes partes. Presentación de las ofrendas, el ofertorio del pan y del vino, que serán el cuerpo y la sangre del Señor. El prefacio es una aclamación de acción de gracias y alabanza al Dios Santo. Epíclesis, el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas e invoca el Espíritu Santo para que por su acción se conviertan en cuerpo y la sangre del Señor. Consagración, haciendo memoria de la última cena, pronuncia las palabras de Jesús. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Aclamación. La comunidad aclama el misterio central de nuestra fe. Intercesión. Ante el Señor Eucarístico, la Iglesia pide por el Papa, los obispos, por los difuntos y por todo el pueblo de Dios. Dosología. La Iglesia ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo al Padre, glorificándolo en unión del Espíritu Santo, y el pueblo responde amén. El Padre Nuestro, con la oración que Cristo nos enseñó, la asamblea se prepara para el momento de la comunión. Haciendo un acto de humildad y de fe, con gran sentido de alegría espiritual, nos acercamos a recibir al Señor. Presente en el pan eucarístico. Oración de comunión. Agradecemos a Jesús por haberlo recibido y pedimos su fuerza para vivir en comunión de fe, esperanza y amor. Ritos de despedida. La bendición. La bendición de Dios nos fortalece para vivir nuestra vida cristiana. Despedida y envío. Al despedirnos se nos envía a vivir la vida cristiana en nuestros afanes diarios y a evangelizar a quienes nos rodean. El punto 10
es el matrimonio. El Código de Derecho Canónico, que recoge las normas de la Iglesia, define el matrimonio como la alianza por la que el varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Esta alianza o unión entre el hombre y la mujer fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento. Dos propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, es decir, que sólo es posible el matrimonio con una persona y una vez realizado debe permanecer para siempre. Solo hay matrimonio entre un hombre y una mujer, unión entre personas del mismo sexo puede ser cualquier cosa menos matrimonio. Se trata de cosas aberrantes que se nos quieren hacer pasar como si fueran un derecho. Lo principal en el matrimonio es el amor, pues solo cuando una pareja se ama profundamente se puede comprometer a la aventura que ya no ser dos, sino uno solo. Dios quiso que el matrimonio y la familia fuesen la base de la sociedad. De ahí que Jesús nos recuerda en Marcos 10:9, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por su parte, la carta a los Efesios compara el amor matrimonial con el amor de Cristo a su Iglesia. En forma muy precisa habla de esta carta sobre la unión de los esposos diciendo: así deben pues los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás su propia carne, sino que la nutre y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Por su gran significado, el matrimonio no debe ser improvisado, tanto bajo el punto de vista de la maduración psicológica como de la firmeza en la fe. Hay personas que se preparan con grandes esfuerzos y por muchos años, a veces más de 15 años, para ser médicos, abogados o cualquier otra profesión, pero cuando se trata del matrimonio, lo resuelven en cuestión de una noche, de días o de algunos pocos meses. Una pareja que no se conozca bien, lo cual solo se logra a través de un tiempo prudencial y un trato razonable, no puede garantizar el éxito en el matrimonio. Las parejas deben preparar su matrimonio, tomando conciencia de sus futuros deberes y dejándose orientar por personas prudentes. La celebración del matrimonio debe ser anunciada en la parroquia correspondiente con bastante tiempo de anticipación, para que se puedan tener los cursillos y charlas preparatorias del lugar y se hagan las amonestaciones o proclamas a través de las cuales se le hace saber a la comunidad la intención de la pareja de contraer matrimonio. En la relación del matrimonio lo más importante no es lo exterior, sino más bien la disposición interna de la pareja. La pareja debe estar llena de amor y en gracia de Dios. Por eso la Iglesia aconseja acercarse al sacramento de la reconciliación previamente al matrimonio. De manera que una vez celebrado el sacramento, la pareja queda también casada civilmente. El párroco se encarga de enviar una notificación al oficial del Estado civil para que asiente el matrimonio en un libro especial de la oficialía.
Con los hijos surge la familia y con ella la iglesia doméstica, que debe ser ejemplo de unidad y de amor. Los jóvenes deben asumir con seriedad, responsabilidad y mucha fe la misión que el Creador les ha encomendado en formar nuevos hogares. En el punto número 11, titulado El orden sacerdotal al servicio del Señor en la Iglesia. Todo bautizado está consagrado a Dios, o más bien en el Señor, quien lo consagra por la unión de su Espíritu. Sin embargo, en la Iglesia hay muchas formas de consagrarse al Señor, entre las cuales sobresalen la consagración a través del matrimonio, en la vida consagrada o en el sacerdocio ministerial. Si bien todo el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal, el Señor escoge algunos entre el pueblo para que realicen el ministerio sacerdotal en la Iglesia. Por el sacramento del orden se confiere un sacerdocio ministerial distinto al sacerdocio común, del que participan todos los fieles por el sacramento del bautismo, y quienes reciben el orden sagrado quedan constituidos según sus funciones en pastores en la Iglesia. Es indiscutible que todo bautizado está llamado a vivir la experiencia de Dios en la imitación y seguimiento de Cristo. El consagrado se compromete públicamente dentro de la Iglesia a vivir esta vida de manera radical. El consagrado está reservado para Dios, pero la consagración no es el aislamiento del mundo, sino una inserción en él y en el nombre de Dios. El consagrado es un envío por Dios con una misión peculiar. ¿En qué consiste este carácter sacerdotal del ministro ordenado? ¿Qué tiene de específico que no tenga ya por su participación del sacerdocio común del pueblo de Dios? Pues bien, en primer lugar, este carácter del sacerdote hay que entenderlo en cuanto a participación, presenciación y continuación del mismo y único sacerdocio de Cristo, que continúa realizándose en la historia. En segundo lugar, lo que le da sentido al sacerdocio ordenado es la misma salvación de Cristo. La novedad del sacerdocio de Cristo es haber suprimido las barreras y separaciones entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y el sacerdote. El sacerdote no debe estar separado del pueblo. La función del ministro ordenado no es solamente ofrecer el sacrificio de la Eucaristía y perdonar los pecados, sino el cumplimiento de la misión integral recibida de Cristo por medio de los apóstoles y sus sucesores en orden a la edificación, santificación y dirección del pueblo de Dios. Así el ministerio ordenado no es un poder o privilegio que se recibe, sino la capacidad para prestar un mejor servicio a Cristo y a la Iglesia. El carácter particular es la configuración con Cristo sacerdote, cuyo objeto es obrar como en persona de Cristo cabeza. Sus funciones son la gloria de Cristo y la edificación de la Iglesia. Discúlpenme un segundito. Bien,
Por aquí damos la bienvenida también a de Jorge 4104. Bienvenido, paz y bien, hermano. Vamos con el punto 12, que dice la penitencia, la reconciliación. Dentro del 12, el 12.1, analizando el tema del pecado. El cristiano por el bautismo ha sido incorporado al misterio pascual de Cristo e integrado a la comunidad de los santos. Quien ha nacido de Dios no peca, pero mientras vive en el tiempo presente, el cristiano continúa sujeto a la tentación de todo lo que hay en el mundo, y de hecho peca. Al pecar no queda excluido automáticamente de la comunidad de los hijos e hijas de Dios, pero se aleja, marcha lejos de la casa paterna. Por su acto personal que sigue lo malo, sus relaciones con el Padre se rompen, se desgrada y su pecado perturba y debilita la comunicación eclesial, o sea, con los demás cristianos. El Señor dio a la Iglesia el poder de perdonar en su nombre. El sacramento de la reconciliación es signo eficaz del poder de Dios que perdona y restablece la armonía perdida. Todo pecado grave rompe la unión con la comunidad de la gracia y la Iglesia, y aún pecado menos grave daña esta comunión, pues en lo que nosotros depende hacemos a la Iglesia menos santa. El perdón de los pecados significa pues también un restablecimiento de la unión con la comunidad del Espíritu y de la Iglesia. No se puede comulgar cuando con una culpa grave se ha roto la unión con la Iglesia y la amistad con Dios. La Iglesia desempeña un papel irreemplazable en el perdón de los pecados. A ella le fue dado el poder. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Por este poder, los apóstoles y sus sucesores, los obispos y sacerdotes, poseen una particularísima plenitud del Espíritu Santo para perdonar los pecados en nombre del Señor. En el sacramento de la penitencia, los fieles que confiesan sus pecados a un ministro legítimo, arrepentidos de ellos y con el propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, mediante la solución dada por el mismo ministro, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que hicieron pecar. A la que hirieron al pecar. Vamos con el punto 12.2. Un apóstol de la reconciliación. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, como es reconocido y conocido, apóstol del sacramento de la reconciliación, nació en 1786 en Dardilly, cerca de Lyon, Francia, en una familia de campesinos muy humilde, de poca aptitud para los estudios, fue rechazado en el seminario. Logró ordenarse sacerdote gracias al apoyo constante del párroco de Valley. Sin embargo, durante 3 años no obtuvo el permiso de sus superiores para poder confesar, celebrando el sacramento de la reconciliación. Nombrado párroco de Ars, un pequeño pueblo, desplegó un celo sobrehumano en la atención pastoral de sus feligreses, alejados de la Iglesia, y en las miles de personas que acudían a él, atraídos por su fama de santidad
y vida austera. Tras 42 años dedicados de forma incansable a la evangelización, al sacramento de la reconciliación, dedicada más de 10 horas al día a confesar, a la atención de los pobres, murió en 1859. Fue beatificado en 1905 por Pío X y declarado santo en 1925 por Pío XI. Traemos a colación su memoria conocida por su vida gastada en el confesionario, pues perteneció a la orden franciscana seglar. Oigan, hermanos, por si no lo sabían, o hay alguno que no sabía, el santo cura de Ars pertenecía a la orden franciscana seglar. En el punto ya 13 decimos la unción de enfermos, un Dios que da vida. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús ha venido para que los seres humanos tengan vida y la tengan en abundancia. La Iglesia continúa esta obra de Jesús y como sus primeros apóstoles se inclina ante la humanidad adolorida para un nombre del Jesucristo, el nombre de Jesucristo, levantarla y hacerla caminar. Cristo santifica todos los momentos más importantes de nuestra vida a través de los sacramentos. Hay también un sacramento para las personas enfermas que caen en peligro de muerte o para quien tiene una edad avanzada. Este sacramento se llama unción de los enfermos. Tan pronto como se ve que la persona está gravemente enferma, se debe llamar al sacerdote para que le administre la santa unción. A veces se dilata demasiado para no impresionar al enfermo, pero la administración de este sacramento no quiere decir que la guarde la muerte inmediatamente, solo quiere decir que hay peligro de muerte. Aunque sea ligero, la recepción de este sacramento infunde a menudo nuevo ánimo y alivio, y así además de preparar la muerte, puede preparar a veces para nueva vida, según la voluntad de Dios. Es bueno no diferir demasiado la recepción de este sacramento. Siempre hace bien al enfermo el recibirlo con plena lucidez y conciencia. Le infundirá calma y consuelo. Naturalmente, a la administración del sacramento es bueno que asista la familia y los que viven en casa. Se hace referencia a este sacramento en la carta de Santiago, donde se dice: ¿está alguno enfermo? Haga llamar a los presbíteros, igual, o sacerdotes de la Iglesia, y oren sobre él, ungiéndolo con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y si hubiese cometido pecados, habrá perdón para él. Se unge con el aceite, porque el aceite es como el bálsamo de las heridas, la caricia que expresa la ternura, la consagración del enfermo para ser testigo del Evangelio. Tenemos que lograr que nuestra persona, nuestro estar junto a la persona enferma, especialmente en las situaciones más delicadas, sea expresión y fiel imagen de Jesús, el Señor, de quien nuestra presencia también es sacramento.
Como los demás sacramentos, también el de la unción de los enfermos tiene una relación íntima en la Eucaristía. De ahí que se recomienda que, ser posible, después de la unción, reciba la persona enferma la Sagrada Eucaristía. Esta comunión, tal vez última de la vida, se llama viático, es decir, provisión para el viaje hacia la casa del Padre. Bueno, carísimos hermanos, por lo que veo, el Señor nos ha concedido que este gran y largo tema, que son los sacramentos, poderles dar hoy al completo. Ya es poquito lo que nos queda de este tema, ya casi estamos finalizando, y yo pensaba que no lo íbamos a acabar hoy del todo, pero el Señor es grande y misericordioso, y Él ha querido que acabemos con este tema hoy, por largo que sea. Así que seguimos con él. El punto 14 dice, recapitulando, la fe no es un vestido que nos ponemos o quitamos dependiendo de las circunstancias. La vivencia de la fe tiene que ser una actitud permanente en nuestro quehacer diario. Los sacramentos son un regalo que el Señor y la Iglesia nos hacen para poder realizar en nuestras vidas la vocación cristiana. Para vivir iluminados por la fe, los sacramentos son un regalo del amor y la ternura de Dios. Esperamos que el estudio de este tema haya aportado a crear en los miembros que van a iniciar su andadura de la vocación en la vocación franciscana secular o seglar, como se decía antes, en nuestras fraternidades una cultura sacramental. Eso quiere decir, pues ya saben ustedes, estamos dando en el día de hoy los sacramentos dentro de que es una información importante saber cuáles son y cuál es cada uno de ellos, y máximo cuando vamos a ser iniciados, estamos en iniciación de formación, ¿verdad? Para ser futuros franciscanos profesos. Bien, sigo. Esperamos que en el estudio de este tema haya aportado a crear a los miembros que van a iniciar, repito, su andadura a la vocación franciscana seglar en nuestras fraternidades una cultura sacramental, de manera que la vivencia de los sacramentos se haga en nuestras vidas no a goteos, sino bebiendo en cada momento del torrente de gracia que brota del amor de Dios. Sólo así nuestro compromiso cristiano nos llevará a ser testigos misioneros de Jesucristo para que en el nuestro pueblo tenga vida en abundancia. Disculpen. Bueno, pues ya llegamos al punto 15, dentro del tema 9 de esta formación, de este temario de formación inicial. Cuando acabemos estos, daremos más temarios también, tanto iniciales como permanentes ya de la profesión. No se preocupen por eso, poquito a poco nos vamos, como decía, ya llevo un par de días que no lo llevo diciendo. Pero no porque se me haya pasado, sino por no repetirme. ¿Para qué? Para que poquito a poco, con esta formación, nos vayamos enamorando
¿De quién? De San Francisco y de Santa Clara. A través de las llagas de San Francisco, lleguemos a Cristo, mis hermanos. Bien, pues en el texto, en el punto 15, que ya es el último, ahora es cuando después vienen ya las preguntas. En el punto 15 dice, texto para la reflexión. Fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, mi predilecto. Este es mi Hijo el amado, mi predilecto. Bien, hermanos. Disculpen, pues ya aquí acabamos y empezamos con las preguntas, que es la última parte del temario, de este tema número 9, que es los sacramentos, dentro de la formación franciscana inicial. Vamos con el punto 16 que dice, preguntas para el diálogo en fraternidad. Esto lo pensamos, lo reflexionamos, lo podemos compartir, digo siempre, con otros hermanos, amigos, familia, etc. Pregunta número 1. ¿Qué importancia le doy yo a los sacramentos? Muy importante. Muy importante la importancia de la pregunta. Valga la redundancia. Pregunta número 1, repito. ¿Qué importancia le doy yo a los sacramentos? La pregunta 2 dice, ¿participo con frecuencia en ellos? ¿Participo con frecuencia en ellos? Pregunta número 3. ¿Qué me aportan los sacramentos en mi vida como cristiano y como franciscano seglar o ahora secular? Saben que se cambió la palabra secular de siempre, de toda la vida, por la palabra ahora, la palabra seglar por la palabra secular. Repito, la tercera pregunta dice, ¿qué me aportan los sacramentos en mi vida como cristiano y como franciscano seglar? Vamos con la pregunta número 4. ¿Por qué tiene vital importancia el sacramento del bautismo? Amigos, hermanos, compañeros, a todos. ¿Por qué tiene vital importancia el sacramento del bautismo? Pero ojo, dentro de la misma pregunta hay dos preguntas. La segunda dice, ¿y el de la confirmación? Repito ahora la pregunta completa, que son dos en una. ¿Por qué tiene vital importancia el sacramento del bautismo? ¿Y el de la confirmación? Bien, vamos por la quinta pregunta que dice así. ¿Qué suponen para mí la penitencia y la Eucaristía? ¿Qué supone para mí la penitencia y la Eucaristía? En el sexta y penúltima pregunta dice, ¿cómo veo yo la unción de enfermos
y el orden sacerdotal. Repito, ¿cómo veo yo la unción de enfermos y el orden sacerdotal? Y ya para finalizar, la séptima y última pregunta dice: ¿considero el matrimonio como un sacramento de la Iglesia o por el contrario lo veo como la sociedad actual me lo quiere presentar, como un simple contrato? Repito, esta última pregunta dice: ¿considero el matrimonio como un sacramento de la Iglesia o por el contrario lo veo como la sociedad actual me lo quiere presentar, como un simple contrato? Pues bien, mis carísimos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros y mañana vamos a descansar, puesto que es Pentecostés, también tenemos tiempo para reflexionar nosotros mismos, ¿verdad? A nivel particular. Y el próximo tema es un tema importante, metido en envergadura, como se suele decir, pero bueno, hay que tomarlo todo al paso y tranquilamente, ¿de acuerdo? Lo principal es entenderlo y ver si poquito a poco nos vamos enamorando de San Francisco y Santa Clara. Si va empezando a circular, a regarse por la sangre, por nuestras venas, ese enamoramiento hacia San Francisco y Santa Clara, para luego llegar a nuestra santidad al final de esta nuestra etapa. Bueno, pues os adelanto que el tema 10, va a ser el siguiente. El tema 10 se titula Estatuto de la Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar en España. Normas de vida. Repito, como ustedes saben, tenemos unos estatutos a nivel tanto nacional como internacional. Tenemos unos estatutos, tenemos unas reglas, ¿verdad? Entonces, se titula el tema 10, que le daremos, si Dios quiere y nos lo permite, el próximo lunes, ya, pasado mañana. El tema 10 dice: Estatuto de la Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar de España. Normas de vida. Vale, pues nada, ya vamos con la bendición final y decimos amén. Una vez más, me alegro de haber compartido con ustedes estos temas y que nos es para bien para todos nosotros, tanto para los hermanos que están a iniciar dentro de lo que es la profesión franciscana, como para los que ya somos franciscanos profesos y como para el resto de las personas seglares que hay por ahí. Esto siempre está muy bien. Bueno, pues vamos con la bendición. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos vosotros, mis hermanos.
paz y bien. Un fuerte abrazo en Francisco. Buenas noches y buen fin de semana. Y recordarles que mañana es Pentecostés.